Así que ya le saludamos. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, según revelas hoy en tu artículo, si no llega a ser por la filtración que Montoro hizo a Rajoy de la existencia de una cuenta en Suiza de la madre de Soria, este no tenía intención de dimitir. ¿Hubiera aguantado el exministro Soria en su cargo de no ser por este dato que revelas hoy? Bueno, según la versión que nos han contado del libro que ha escrito Soria, él aquella tarde sí pensaba que podía continuar en el cargo porque había ido a Londres en un viaje relámpago y había hablado ya con sus asesores y pensaba que podía defender muy bien lo que había ocurrido 15 años atrás con una sociedad en Jersey. Sí, en aquel momento Soria pensaba que podía continuar en el cargo. Bueno, pero entonces lo sabía, pero ¿qué se sabe de esa cuenta? Porque según Soria existió y cuando su madre falleció en el año 2010 la liquidaron y la declararon. Entonces, ¿por qué temía que Montoro o Soraya la filtraran a la prensa? Es un tema, según explica Soria en su libro, es un tema personal. O sea, él no soportaba la idea de tener que hablar de la cuenta de su madre en Suiza, aunque él piensa que tenía total explicación porque respondía a los negocios internacionales de su padre y que él mismo y sus hermanos la habían liquidado cuando falleció su madre y la habían declarado a Hacienda. Por tanto, no tenía nada que temer, pero no quería hablar de su madre en su comparecencia parlamentaria y eso es el detonante de su dimisión. Bueno, más cosas, Carlos, porque contabas ayer en tu artículo dominical que en 2012 hubo varios choques entre Soria y Montoro a raíz de la reforma energética. Según lo que revelas, Montoro podría haber incurrido, digamos, en un tráfico de influencias, decía Balbás, un lobby, al intentar beneficiar a Abengoa. ¿No es así? Bueno, una de las revelaciones efectivamente es que en el Ministerio de Industria, justo cuando Soria estaba preparando la reforma energética, se encontró con una tremenda oposición del Ministerio de Hacienda. Tanto es así que Montoro hasta 2 veces, en 2 consejos de ministros, le frenó la reforma energética que quería hacer Soria. Entonces Soria le propuso a Montoro, dice, oye, mándame ideas, ya que me la estás frenando. Y entonces, para su sorpresa, lo que llega desde el Ministerio de Hacienda es un documento con el membrete de Abengoa. Por supuesto, un documento que iba en interés de esta empresa termosolar y que iba en contra de la reforma que quería hacer Soria. Hoy el ministro ha dicho que no está para rumores, pero lo que queda claro es que la relación entre ambos siempre ha sido tirante y que Montoro finalmente en el 16, el año pasado, se cobró la cabeza de Soria, ¿no? Ha sido un final, ha salido mal parado. La verdad es que Montoro fue el más implacable del gobierno cuando Soria dimitió. Él dijo que no podía estar en el gobierno alguien que había operado en paraísos fiscales y eso dolió mucho a Soria y que contrastaba con el apoyo que estaba recibiendo tanto del presidente del gobierno como de dirigentes del partido. Entonces, en efecto, sí, aquel episodio en la dimisión de Soria realmente fue una muestra de la alta tensión que ha habido entre ellos durante estos años de gobierno. Un par de cuestiones más, Carlos. A esta relación hay que sumar otro actor principal, en este caso actriz, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que medió en el año 14 para que Soria, digamos, no aplicara la sentencia del Tribunal Supremo que eliminaba 9 canales de la TDT. ¿Por qué estaba Soraya Sáenz de Santamaría aliada con las televisiones grandes y que no se vieran perjudicadas? Lo que cuenta Soria en su libro es que uno de los problemas más grandes que tuvo como ministro de Industria fue cuando tenía que ejecutar una sentencia del Supremo y suprimir 9 canales de televisión. Allí él lo que cuenta es que se encontró solo, que los abogados del Estado le recomendaban que ejecutara la sentencia porque de lo contrario sería prevaricar y según su versión, en cambio, la vicepresidenta del Gobierno apoyaba a las cadenas de televisión para subsanarlo de alguna manera para que pudieran mantener las concesiones y eso también provocó, según Soria, pues una alta tensión en el gobierno. Finalmente él decidió ejecutar la sentencia. Pero entonces, Carlos, está claro que de los frentes que había en la legislatura pasada en el gobierno entre Soraya, Montoro y demás, versus pues Soria, Margallo, Fernández Díaz, han ganado o van ganando por goleada incluso los sorayos porque siguen teniendo el gran poder en el gobierno. Sí, si uno mira lo que llamábamos el grupo de amigos de Rajoy, el G8, cuántos quedan en el gobierno y lo comparas con los que son
etiquetados como fieles a Soraya Sáenz de Santamaría, es indudable que los sorayos se han impuesto al G8, pero no hay que menospreciar que, por ejemplo, en ese G8 se encuentra María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular. Esa batalla no ha terminado. Bueno, por último, Carlos, sobre el libro, ¿en qué punto está la novela de Soria? ¿Está escribiéndola? ¿La ha acabado? ¿Tiene intención de publicarla? ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo que nos cuentan en el entorno de Soria es que el libro está acabado, son 150 páginas, pero que no ha tomado aún decisión de publicarlo. Carlos, muchas gracias por atender las cámaras del Gato y muy buenas noches.